Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes. Voy a presentar el tema neurodesarrollo en el inicio de la patología psiquiátrica en la adolescencia. Esta es una telecapacitación eh, para personal de salud que esté interesado. Mi nombre es Matriver Suárez, soy médico residente de psiquiatría del Hospital Herminio Valdizán. Eh, el neurodesarrollo, ¿no?, en el cerebro del adolescente, al igual que en el resto de las etapas de la vida, va a estar determinado, ¿no?, por bases neurocientíficas, por bases neurobiológicas, ¿no?, por factores psicológicos, por factores sociales, por factores conductuales. La maduración del cerebro del adolescente vamos a ver que está afectada por todos estos, ¿no?, factores como el sueño, la genética, la alimentación, el ejercicio, el entorno social, el consumo de sustancias. Eh, la adolescencia, dentro de la etapa de la vida vamos a saber que existen periodos críticos de desarrollo cerebral, ¿no?, en los cuales el cerebro se va a desarrollar según los estímulos que reciba, ¿no?, en determinada etapa de la vida, ¿no? Tales como por ejemplo la visión y la audición son se consideran habilidades, ¿no?, que de no ser estimuladas por la luz o por los sonidos no se desarrollarían, ¿no? En los humanos, ¿no?, tenemos tres o cuatro periodos críticos, algunos los separan, pero estos periodos de neuroplasticidad cerebral críticas van a aparecer entre los 15 meses y 4 años, ¿no?, después entre los 6 y 10 años, ¿no?, y luego en la pubertad y adolescencia, ¿no? Algunos autores mencionan que este primer periodo crítico va a determinar principalmente el desarrollo afectivo. El segundo periodo crítico va a determinar el desarrollo cognitivo, ¿no? Y el tercer periodo crítico de infancia, pubertad y adolescencia va a determinar el desarrollo conativo o de la voluntad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, las funciones ejecutivas, ¿no?, van a estar reguladas por la corteza prefrontal, ¿no? Es la que va a decirnos, ¿no?, con la que podemos reflexionar si un impulso, un deseo o algo que nosotros queremos hacer está bien, nos beneficia, perjudica a alguien, ¿no? Es así que el desarrollo de la corteza prefrontal va a alcanzar recién su máximo desarrollo después de los 20 años, después de los 21 años según otros autores, ¿no? Otro proceso importante va a ser la poda neuronal, ¿no? Que es básicamente lo que hace con el cuerpo, como otros órganos, otras partes del cuerpo, de que lo que no se usa se elimina, ¿no? O se atrofia, perdón. Entonces, en estas etapas de podas neuronales, los circuitos cerebrales que no se hayan desarrollado, ¿no?, a tal punto, van a desaparecer, ¿no? Las conexiones se van a perder y el cerebro se va a quedar con lo que más usa, ¿no?, con lo que le sirve. Así vemos, ¿no?, que, bueno, a los 14 años, ¿no?, el resultado de una poda sináptica, vamos a ver que al nacimiento va a haber una conexión sináptica, ¿no?, muy escasa, ¿no? Luego a los 6 años, ¿no?, esta conexión sináptica va a ser múltiple, ¿no?, muy rica, muy densa. Y para los 14 años, ¿no?, ya estas conexiones que se habían producido antes, que el cerebro no va a usar y no se van a reforzar mediante los estímulos necesarios, ¿no?, como lo mencioné, sucede con la audición y la visión. Puede suceder también, ¿no?, por ejemplo, habilidades musicales, desarrollo de alguna disciplina o de indisciplina, por ejemplo, ¿no? A los 14 años ya va a estar determinado. Otro efecto importante es la mielinización del sistema nervioso central. Como vemos, diversas áreas se van a mielinizar en diferentes etapas de la vida, pero recién los fascículos de asociación subintracorticales, ¿no?, van a desarrollarse recién a partir de los 5 o 6 años. Va a iniciar este desarrollo y como ven acá, el desarrollo de la mielinización en otras áreas como la vía acústica, la vía piramidal, los nervios craneales motores, ya han terminado su desarrollo, ¿no?, antes de por lo menos de los 5 años. La única área que continúa su mielinización
a los 10, 15, como les menciono, 20 años, es precisamente esta área de la corteza prefrontal. La dopamina, ¿no?, es un neurotransmisor, ¿no?, al igual que la serotonina, norepinefrina y la acetilcolina, que bueno, van a determinar nuestra conducta, ¿no?, y bueno, y todos los procesos nerviosos que tenemos. Pero en especial en áreas del cerebro, como por ejemplo el núcleo accumbens, ¿no?, va a tener un papel determinante, ¿no?, ya que el núcleo accumbens va a ser el área cerebral en el cual va a terminar todas las vías, ¿no?, del circuito de recompensa. Básicamente el aumento de dopamina en el núcleo accumbens es lo que al final a nosotros nos va a producir placer, ¿no? Entonces aquí está el circuito de recompensa cerebral, ¿no?, que al final de cuentas, como les mencioné, lo que va a producir es liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esto es el circuito de recompensa, este es el que va a hacer que nosotros sintamos placer al comer, sintamos placer al beber, sintamos placer al tener relaciones sexuales, ¿no?, porque es necesario para la vida. O sea, nuestro cuerpo nos ha programado, ¿no?, bueno, está programado para que precisamente nosotros busquemos comer, para que nosotros busquemos tomar agua, para que nosotros busquemos reproducirnos, ¿no?, porque es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, este es el circuito de recompensa que bueno, nos gobierna, se puede decir, en una etapa inconsciente o preconsciente o primitiva, ¿no?, que luego va a requerir, ¿no?, del control de la corteza prefrontal para ver, ¿no?, si es que debemos comer a tal hora, debemos, ¿no?, beber a tal hora, etc. Aquí se ve, ¿no?, que en la adolescencia también la actividad de este núcleo accumbens es mayor a otras etapas de la vida, ¿no? Tanto en la adultez o en la niñez, la actividad del núcleo accumbens es menor a comparación de la actividad que tiene el núcleo accumbens en la adolescencia. Y es entonces que la toma de decisiones en la adolescencia va a estar, por lo tanto, ¿no?, más propensa a ser llevada por el tema de los impulsos, al tema ¿no?, de la satisfacción, ¿no? A diferencia bueno, de que si estuviera también actuando con la misma intensidad, ¿no?, la corteza prefrontal, ¿no?, que como lo menciono, hasta los 20-21 años no se ha desarrollado del todo, ¿no? Entonces hasta esa época de la adolescencia, básicamente el que va a gobernar las tomas de decisiones va a ser el núcleo accumbens. Y entonces, ¿no?, además de la predisposición que se pueda tener en el momento de decidir si hacer algo, ¿no?, perjudicial, como consumir una droga o no, además de eso, el hecho de consumir una droga, ¿no?, y el alcohol, que es la más frecuente en nuestro medio, va a tener importantes repercusiones, ¿no? Va a haber un mayor riesgo, ¿no?, de un uso más crónico, de un uso más intensivo y de mayores secuelas, se puede decir, si este uso de drogas se produce durante la adolescencia, ¿no? Alteraciones como por ejemplo lo que produce el alcohol va a producir mayor daño en lo que es la memoria, la atención, el procesamiento, etc. Y esto, bueno, dentro de los factores ya mencionados, ¿no?, de la parte estructural y del neurodesarrollo, además, ¿no?, el cerebro adolescente es más propenso a sufrir daños, ¿no?, por el abuso de sustancias, por estos dos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, algo que se estudió en los consumidores de cannabis activos, ¿no?, es que en la adolescencia se va a tener menos niveles circulantes del factor de crecimiento el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no?, el BDNF, ¿no?, que como vamos a ver más adelante no solamente es importante para las drogas, sino también para trastornos como la depresión, que también suelen aparecer también a estas edades tempranas en la adolescencia. En la parte del uso crónico también participa, ¿no?, el factor de crecimiento nervioso, el NGF, que también se va a producir niveles más bajos, ¿no?, durante el consumo en la adolescencia.
En la adolescencia también hay un factor muy importante, muy frecuente sobre todo, que es muy poco diagnosticado, ¿no? Que es el TDAH, o en la adolescencia que se ve como más TDA, ¿no? O sea, sin hiperactividad, ya que el TDAH con hiperactividad durante la infancia es reconocido a leguas, pues, ¿no? Un niño hiperactivo es reconocido a leguas, entonces muy rápidamente es tratado. En cambio, un niño con déficit de atención sin hiperactividad en la pubertad, en la adolescencia, puede pasar desapercibido, ¿no? Ya que, como vemos aquí, no es que la persona tenga un movimiento, disculpen, eh, tenga conductas, ¿no? Que llamen la atención de otras personas, sino más bien la problemática sucede dentro del cerebro. Eh, Continuamos entonces. Eh, el TDAH o el TDA, ¿no? Sin hiperactividad, va a tener manifestaciones clínicas a lo largo de la vida, ¿no? Que bueno, como vemos aquí, justo en la adolescencia, lo que va a hacer es va a aumentar la probabilidad de consumo de drogas, ¿no? A lo largo de la vida también el déficit de atención va a tener distintas presentaciones, ¿no? Como lo mencioné, en la etapa de la infancia va a estar más relacionado con la hiperactividad. Bueno, en la adolescencia, ¿no? Más la conducta llevada a la impulsividad o las conductas de riesgo, ¿no? La búsqueda de nuevas experiencias y por lo tanto el mayor riesgo de consumo de drogas. En la vida adulta ya va a estar más relacionada, bueno, a los efectos, ¿no? Producto de este déficit de atención, que puede haber producido mucha frustración, incluso fracaso en muchas actividades, puede llevar a cuadros como la depresión y también, ¿no? Continuar con el tema del consumo de drogas. Eh, lo menciono porque es importante el TDAH, el TDA en esta adolescencia, ya que como lo menciona, ¿no? El inicio de muchas patologías psiquiátricas en la adolescencia, ¿no? Uno puede impresionarle a uno que una persona tiene una depresión, que puede tener ansiedad, que puede tener trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? A temprana edad en la adolescencia. Y bueno, cuando vemos que estos cuadros son recurrentes, vemos que al final esta depresión recurrente en realidad ha sido un TDAH no tratado, ¿no? Así que es importante por eso el TDAH en la adolescencia, porque puede simular síntomas de otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Básicamente por los síntomas primordiales, que son, bueno, la hiperactividad, ¿no? Que por ejemplo se puede presentar, ¿no? En la manía, en la ansiedad, ¿no? La impulsividad, la inatención también va a estar presente en otros cuadros y nos puede llevar a confusión, ¿no? Por eso que es importante en la adolescencia hacer un diagnóstico, o por lo menos o descartar, ¿no? O tener nuestro diagnóstico diferencial, un déficit de atención. Bueno, esta breve exposición ha sido, ha sido hecha, ¿no? Con la intención de que se pueda tomar en cuenta, ¿no? El diagnóstico de patología psiquiátrica en la adolescencia, que se prevenga, ¿no? Las conductas como consumo de drogas, básicamente, en la adolescencia, ¿no? Hacer una prevención primaria, ¿no? Con el consumo de drogas y una prevención secundaria, ¿no? En el tema del TDAH en la adolescencia, como hemos visto y por lo que he mencionado, va a ser fundamental. Así que, bueno, ese es todo mi aporte por esta oportunidad. Espero que les haya sido útil esta información. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.